Todos hablan, sin embargo, de la democracia griega como un símbolo modélico. Ahí lo representamos como un círculo, una mesa redonda, y a su lado tenemos la pirámide de la que hemos hablado antes. El poder político griego lo representamos así y ponemos en medio de la mesa, como en el torito de nuestras tertulias, el cetro para quien quiera intervenir, como si fuera un micrófono. Cuando uno lo tenía, los demás tenían que respetar su turno. A su lado, por oposición, la pirámide, el sistema habitual de poder. Una base de esclavos y gente, artesanos, sacerdotes y en la cúspide el rey. Los enemigos de Grecia, singularmente los persas y otros pueblos como los egipcios, tenían una representación piramidal sustentada en las mayorías. ¿Qué hicieron los griegos? Pues que seamos todos iguales ante la ley. Esa era la regla de la democracia originaria, la isonomia, o sea, la igualdad de todos. Pero hay muchas paradojas. Por ejemplo, a Sócrates lo mató la democracia. Había uno de los sabios griegos que no quería pronunciar una máxima y la mayoría se la estaba exigiendo. Oye, tienes que decir esto que si no te vamos a acabar contigo. Y, oye, pues no, tengo ganas de decir mi máxima. Bueno, venga, os pongáis tan pesados. Mi máxima es, la mayoría es muy peligrosa. Esa fue su máxima. Las leyes en política provienen del poder para quienes obedecen. Se genera así una especie de castas. Los griegos actuaron en democracia como una casta privilegiada. Encontraron similitudes entre los ciudadanos y decidieron gobernarse teniendo en cuenta esa mayoría selectiva. Pero hay una paradoja en la democracia. No hay más ignorantes que sabios, no hay más malos que buenos. Entonces, ¿cómo va a establecerse lo que es mejor para todos? Tengamos en cuenta lo que dice el Eclesiastés, stultorum numerus infinitus est. No lo traduzco. Y tenemos ejemplos de este tipo, que ahí no se sabe lo que puede salir. El gran guirigay, se escucha a sofistas, demagogos, populistas, se venden y se compran voluntades. Parece mucho al circo romano. Los romanos le darían un nombre, panem et circenses. Bueno, llega a Roma y aporta el derecho. En realidad Roma no crea el derecho. Hay un contrato de inquilinato 2000 años antes de Cristo que es muy completito, de Babilonia. Pero Roma organiza y descubre sus principios. De ahí nace todo, hasta los derechos del nasciturus. Hay una norma en el derecho romano que cuando estudiamos esto llama mucho la atención, y es el nasciturus, el que va a nacer. Porque dice nasciturus proian natus habetur quotient de commodis eius agitur. Bueno, suena un poco raro, pero es que al que va a nacer, todo lo que le viene bien, para todo lo que le viene bien, se le considera nacido. Y también hablaba de los derechos de los animales, el derecho romano. Ahora, como está muy en boga lo del partido animalista, claro, pues es que eso es exagerar un poquito. Hay que recordar también, nosotros tenemos una excelente reglamentación de cuidado de los animales. La tortura está totalmente prohibida, lo que pasa es que no se hace ni puñetero caso. Pero en el año 30 y algo, las primeras leyes europeas, o la primera ley europea de protección de los animales, la promulgó, o la dictó, en este caso casi mejor, un mandatario alemán, vegetariano, que se llamaba Adolf Hitler. Se puede querer a un perro mucho y ser un perfecto canalla. Claro, en la práctica, por ejemplo, el paterfamilias tenía el derecho de vida y de muerte sobre los suyos, pero eso era un tributo a la autoridad, prácticamente no era más que un escaqueo a los principios. Si Grecia, conquistada a mediados del siglo II después de Cristo, hubiera tenido la organización romana y los romanos la democracia ateniense, habríamos dispuesto de un precedente auténtico de la fusión democrática y del Estado de Derecho, porque sí crearon unas reglas comunes. Todo el mundo quería ser ciudadano romano, era casi un precedente de la época victoriana de la Commonwealth. Pueblos sometidos a la misma ley. El civis romanus aporta ese gran avance político que comienza a consolidar el protagonismo del individuo versus el Estado. Acordaos, por ejemplo, cuando Pablo de Tarso, dice, ego civis romanus sum. Yo soy ciudadano romano y no quiero, o sea, a mí hay que tratarme con mis derechos. O sea, que le cortaron la cabeza en lugar de crucificarle. Está un poco borricos, pero es así. Luego todo se deformaría con las monarquías absolutas y vuelta a empezar.
¿Cómo hablarían si tuviesen ocasión de hacerlo Maquiavelo y Montesquieu? Hemos encontrado un libro que se llama Conversación de Maquiavelo y Montesquieu en los infiernos, me parece que es Diálogo en el infierno. Bueno, yo siempre me he preguntado eso y nunca he sabido responderme, porque claro, uno con su príncipe y otro con la separación de poderes, que prácticamente nunca han estado separados y ahora tampoco, ¿pero qué dirán estos? Bueno, pues el caso es que esa conversación es un libelo contra Napoleón III, antes de que fuera Napoleón III. Es curioso las cosas de la vida que este emperador protagonizó una de las casualidades que marcan la historia. Resulta que había una revuelta y su general en jefe o quien estuviera al frente de las tropas que tenían que repeler esa... no me acuerdo cómo se llama, estaba malo, estaba resfriado. Y entonces, después de un estornudo, que no repito, dijo, masaje tú, algo así como mi maldita tos. Y entendieron, porque pues estaba un poquito resfriado, masaje tú. O sea, que acabaron con todos ellos. Y así terminó, con ese resfriado, la incipiente democracia en ese momento de la historia de Francia. Había habido democracia, había vuelto, como digo ahora, Napoleón. Napoleón ya había acabado antes con la democracia de la Revolución, pero fortaleció el Estado de Derecho. Y siguiendo la pauta romana, codificó para sistematizar las leyes que todos tengan su certeza. Ya he comentado que los padres de la Constitución americana eran esclavistas.